Tema 2: Bioquímica de los alimentos, macronutrientes. La nutrición es un proceso biológico que consiste en la asimilación de ciertos alimentos y líquidos necesarios para el desarrollo y el mantenimiento de las funciones vitales del cuerpo. Estos nutrientes se dividen a su vez en dos grupos: micronutrientes y macronutrientes. Dentro de los micronutrientes tenemos las vitaminas y los minerales, que trabajan para asegurar el buen funcionamiento del organismo. Dentro de los macronutrientes están compuestos por tres elementos, que son las grasas, los lípidos, las proteínas y los carbohidratos, que acuérdense que en algún momento dijimos que les llamaban glúcidos, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Un grupo al que también podrían pertenecer el agua y la fibra, pero que a diferencia de sus compañeros no tienen ningún aporte calórico. De estos ya hemos platicado un poquito, ¿sí? 2.1. Carbohidratos. Los carbohidratos o hidratos de carbono son las principales fuentes de energía para todas las funciones corporales, como por ejemplo la actividad muscular, el cerebro o la digestión. Además, ayudan a regular las grasas y las proteínas del organismo y fomentar su oxidación. Este grupo se divide en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los dos primeros se absorben rápidamente en el intestino e incluyen sustancias tan conocidas como la sacarosa, la lactasa, la glucosa y la fructosa, mientras los polisacáridos son asimilados lentamente por el intestino e incluyen el almidón, el glucógeno o la celulosa. Acuérdense que el que se asimilen o se absorban rápidamente tiene que ver con el tamaño de la molécula, ¿sí? Los polisacáridos son moléculas de gran tamaño. Carbohidratos complejos. Están hechos de moléculas de azúcar que se extienden juntas en complejas cadenas largas. Dichos carbohidratos se encuentran en alimentos tales como guisantes, frijoles, granos enteros y hortalizas. Y los carbohidratos simples son descompuestos rápidamente por el cuerpo para ser usados como energía y se encuentran en forma natural en alimentos como las frutas, la leche y sus derivados, al igual que en azúcares procesadas y refinados como los dulces, el azúcar común, los almidones, los almíbares y los refrescos, ¿sí? Tanto los carbohidratos complejos como los carbohidratos simples se convierten en glucosa en el cuerpo y son usados como energía. Si se dan cuenta, complejo y simple tiene que ver igual con el tamaño de la molécula, ¿sí? Los complejos son los de moléculas grandes y los simples de moléculas pequeñas, ¿sí? Y en las imágenes que están en la parte de abajo podemos observar, ¿sí? Algunos ejemplos de carbohidratos complejos y algunos ejemplos de carbohidratos simples. 2.1.1. Las funciones y clasificación de monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Su principal modelo de clasificación obedece a la cantidad de moléculas presentes en cada uno. Los monosacáridos son aquellos compuestos que solamente tienen un azúcar simple, o sea, solo una molécula. Y puede ser glucosa, que constituye la fuente primaria de energía para la célula, la fructosa, que es el azúcar que se encuentra en las frutas y en la miel, y las dos pentosas llamadas ribosa y desoxirribosa, que se encuentran en las moléculas de ácidos nucleicos. Y en la imagen vemos aquí, ¿sí? La imagen de la galactosa, de la glucosa y de la fructosa, ¿sí? Que son los azúcares simples. Los disacáridos, integrados por dos moléculas unidas en una sola, son azúcares formados por la condensación de dos monómeros, dos monosacáridos con pérdida de una molécula de agua. Su fórmula empírica es C12H22O11. Entre las sustancias más importantes de este grupo están la sacarosa, la mal- maltosa y la lactosa. Acuérdense, estos ya están formados por dos moléculas, o sea, dos azúcares, ¿sí?
Y los polisacáridos, bueno, acá está la imagen de los monosacáridos, que está la sacarosa, que está formada por glucosa y fructosa, y aquí está el enlace, el cual ha perdido una molécula de agua para poderse unir con la otra la otra molécula. Los polisacáridos son cadenas de varia complejidad que se componen que se componen de múltiples moléculas de azúcar. Resulta que la condensación de muchas moléculas de monosacáridos con la correspondiente pérdida de agua, sí, o sea, se van uniendo y entre cada unión va habiendo una pérdida de molécula de agua. Los polisacáridos de mayor significado biológico son el almidón y el glucógeno, que representan sustancias de reserva en células vegetales y animales respectivamente. La célula que es polisacárido de células vegetales con fusión de sostén es la celulosa, ¿sí? Entonces aquí tenemos el polisacárido, que es la celulosa, que es solamente un pedacito de ella, una fracción, porque sigue uniéndose con más glucosa, ¿sí? Hasta formar una estructura muy grande. Estos son ejemplos de monosacáridos, que no nada más existen los que ya habíamos mencionado, sino que hay más monosacáridos. Está la glucosa, la ribosa, la desoxirribosa, la fructosa, la eritrosa, la fucosa, la glucosamina, la psicosa, ¿sí? Y ejemplos de disacáridos que son algunos que ya habíamos visto: la sacarosa, la lactosa, la maltosa, la celobiosa, la tealosa, la isomaltosa, la gentibiosa, la lactulosa, la turanosa y la leucrosa. Hay algunas que son poco conocidas. Y ejemplos de polisacáridos son la celulosa, el almidón, el glucógeno, la quitina, el silano, la peptidoglucano, la fructosano, la gelosa y la heparina, ¿sí? Son diferentes estructuras que son polisacáridos. Función de los carbohidratos en nuestro cuerpo. Durante la ingestión, los carbohidratos que consisten en más de un azúcar se descomponen en sus monosacáridos por las enzimas digestivas y luego se absorben directamente, causando una respuesta glucémica, ¿sí? Algunos de los carbohidratos no se pueden descomponer y se fermentan por nuestras bacterias intestinales o transitan por el intestino sin ser cambiados. Curiosamente, los carbohidratos también juegan un papel importante en la estructura y función de nuestras células, tejidos y órganos, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen, ¿sí? Entonces acuérdense que por el primer momento o lugar por donde entran son por la boca, donde tenemos las enzimas que son las amilasas, que ayudan a desdoblar algunos azúcares, bueno, a separarlos, a romper las cadenas. Posteriormente llegan al estómago y ahí con el ácido clorhídrico, bueno, se inhibe la actividad enzimática de la amilasa, que acuérdense que hay algunos factores que pueden inhibir o acelerar las reacciones enzimáticas. En este caso se inhibe, pero posteriormente, más adelante, como acuérdense que lleva todo un recorrido, bueno, con otras enzimas, sí, que manda el hígado. Bueno, llega al hígado y se secretan ciertas enzimas por parte del páncreas para llegar al hígado y hacer romper todavía más enlaces de esas moléculas que no se han roto en su totalidad, ¿sí? Para finalmente tener la glucosa, ¿sí? Aquí la idea general es que esos carbohidratos los rompamos hasta tener glucosas y con esas glucosas obtener ATP, que después vamos a ver toda la ruta metabólica, obtener ATP al final para que ese ATP nos proporcione energía para hacer cualquier actividad o función biológica que tengamos que realizar, ¿sí? Entonces, en más o menos esto es lo que sucede, ¿sí? En lo que pasa cuando entra un carbohidrato a nuestro cuerpo.
Los carbohidratos como fuente de energía y su almacenamiento. Los carbohidratos descompuestos en glucosa principalmente son la fuente de energía preferida para nuestro cuerpo, ya que las células en nuestro cerebro, músculos y todos los demás tejidos utilizan directamente los monosacáridos para sus necesidades de energía. Dependiendo del tipo, un gramo de carbohidratos proporciona diferentes cantidades de energía. Los almidones y los azúcares son los principales carbohidratos que proporcionan energía y suministran 4 kilocalorías, esto es 17 kilojoules por gramo. Aquí hay otro dibujito que representa la digestión, ¿sí? Como dijimos, llega a la boca el carbohidrato y la idea es que este carbohidrato se empiece a hacer chiquito. Aquí ya lo dividió, ¿sí? Aquí con ayuda de la milasa se divide un poco, se separa las cadenas, se empiezan a romper, ¿sí? Después llegan aquí al estómago, se inhibe el proceso enzimático y luego con ayuda del hígado, del páncreas, se secretan ciertas enzimas que van a ayudar a que estos carbohidratos que ya están más pequeñitos, que pueden ser D, pues ya los ayuden las otras enzimas y entonces ya se pasen a mono, ustedes que queden como glucosas, ¿sí? Los monosacáridos son absorbidos directamente por el intestino delgado hacia el torrente sanguíneo, desde donde son transportados a las células que las necesitan, ¿sí? Varias hormonas y enzimas, incluidas la insulina y el glucagón, también forman parte del sistema digestivo. Mantienen nuestros niveles de azúcar en la sangre al eliminar o agregar glucosa al torrente sanguíneo, según sea necesario. Si no se usa directamente el cuerpo, si no se usa inmediatamente la glucosa, el cuerpo la almacena y convierte esa glucosa en glucógeno, un polisacárido como el almidón que se almacena en el hígado y los músculos como una fuente de energía fácilmente disponible. Cuando es necesario, por ejemplo, entre comidas, por la noche, durante una estimulación de actividad física o durante periodos cortos de ayuno, nuestro cuerpo convierte el glucógeno nuevamente en glucosa para mantener un nivel constante de azúcar en la sangre. Es por esta razón que nuestra glucosa en la sangre debe mantenerse constante a un nivel óptimo. Se necesitan aproximadamente 130 gramos de glucosa por día para cubrir las necesidades de energía del cerebro de un adulto, ¿sí? Entonces tenemos que la glucosa que está en torrente sanguíneo se distribuye a músculos y a hígado cuando ya no se está utilizando, ¿sí? O sea, la que podemos tener de reserva, se transforma esta glucosa a glucógeno, ¿sí? Y ahí se queda de reserva. En el momento que se necesite, se vuelve a transformar este glucógeno en glucosa y entonces se manda a torrente sanguíneo hacia donde se necesite, ¿sí? Entonces la idea es que eh, este, comamos lo que necesitamos de carbohidratos al día y en caso de que no se utilicen en su totalidad, se almacenan. El otro caso es cuando comemos en exceso y ese almacenamiento que tenemos de más puede provocarnos alguna afectación en nuestro metabolismo. O bueno, en algunos casos subir de peso. Ok, esta imagen no se ve muy bien, pero regresamos a lo que estábamos hablando, ¿sí? Entra el carbohidrato a la boca, con las enzimas de la amilasa, se desdoblan, ¿sí? Y luego el pH que está en el estómago inhibe esa función de la enzima y entonces aquí, es que no se ven muy bien, aquí ya las enzimas que ya son disacáridos, ¿sí? Están en el estómago esperando a que lleguen otras enzimas, ¿sí? Que van a hacer que estos disacáridos se hagan disacáridos, ¿sí? Y entonces ya podamos utilizarlo como en forma de glucosa para para el metabolismo, dependiendo de la actividad metabólica que se esté haciendo, ¿sí? Aquí ven, es importante
que en las células, se sale ay, déjenme ver si en la anterior se ve. No, a ver si en la que sigue. Se sale la glucosa al torrente sanguíneo, pero no se sale solita, se sale con un sodio, ¿sí? Pegadita con un sodio, ¿sí? Como se ve aquí. Entonces sale la glucosa, se le pega un sodio y entonces ya con ese sodio que está pegado, a ella puede recorrer en el torrente sanguíneo para llegar a donde se le necesite, ¿sí? Me parece que en la siguiente está el dibujito. La respuesta y el índice glucémico. Creo que no lo puse. Entonces, regresando al anterior, que está aquí el sodio, acuérdense, el sodio es un mineral que estábamos hablando anteriormente, que también los minerales se necesitan para algunas situaciones metabólicas. En este caso, ese sodio es como el conductor, el que le ayuda a la glucosa a recorrer por el sistema, por la sangre, tener ese recorrido para llegar a donde lo necesitan o para ir al hígado y almacenarse ahí en forma de glucógeno. La respuesta y el índice glucémico. Cuando comemos un alimento que contiene carbohidratos, el nivel de glucosa en la sangre aumenta y luego disminuye en un proceso conocido como la respuesta glucémica, ¿sí? Esta refleja la tasa de ingestión y absorción de glucosa, así como los efectos de la insulina en la normalización del nivel de glucosa en la sangre, ¿sí? Varios factores influyen en la velocidad y duración de las respuestas glucémicas, ¿sí? Entonces, para que esta respuesta glucémica se dé de forma inmediata o se tarde, tiene que ver con cómo está entrando la comida a nuestro organismo, ¿sí? O cómo están entrando los carbohidratos. Por ejemplo, el tipo de azúcares que tienen los carbohidratos, ¿sí? Si es una fructosa, si es una sacarosa, ¿sí? La estructura de la molécula, ¿sí? ¿Qué tan compleja puede ser? Recuerden, por ejemplo, el almidón, pues ya es una estructura más grande, ¿sí? Si estamos hablando de glucosa, pues es una estructura más pequeñita, entonces será más fácil las estructuras pequeñitas, pues son más fáciles de, asimilar. Mm, ¿Sí? Entonces, bueno, aquí, como dice, entonces en el caso de la glucosa, pues no necesitamos enzimas que la rompan, pero en el caso del almidón, pues sí necesitamos enzimas que lo empiecen a romper. Entonces, pues se tardará más tiempo uno con respecto al otro para poder asimilarlo o entrar al torrente sanguíneo en forma de glucosa. Los métodos de cocción y procesamiento utilizados. Acuérdense que la temperatura, el pH, modifican la estructura de una molécula. Entonces, si tienen si están cocidos, habría que ver dependiendo del tipo de carbohidrato que sea, cómo se ha modificado su estructura para ser más fácil de digerir o más difícil, ¿sí? La cantidad de otros nutrientes en los alimentos. Si comemos carbohidratos mezclados con grasas o proteínas o fibra, pues entonces, ¿cómo va a ser más fácil de digerirlo? Porque finalmente igual tiene que haber un proceso donde corte las moléculas, ¿sí? O desdoble las moléculas de grasas y proteínas para que pueda sacar de ahí las glucosas, ¿sí? Perdón. Las circunstancias metabólicas en cada individuo. También cada individuo, hablando de metabolismo, trabaja de diferente forma. Algunos tendrán su metabolismo más eficiente, mientras otros más lentos, que a veces tiene que ver con la forma de los hábitos alimenticios. Si acostumbramos a nuestro organismo, a nuestro organismo a comer 5 veces al día, pues entonces siempre va a estar activo y su metabolismo va a estar siempre funcionando bien. La extensión de la masticación. Acuérdense que también masticar bien los alimentos implica que estos sean fácilmente, hacemos más pequeñas las moléculas porque estamos rompiendo también con ayuda de la acción mecánica, pero también estamos dejando que estén más en contacto con la milasa y entonces empieza a haber ruptura de estructuras. La tasa de vaciado gástrico, ¿sí? ¿Qué tan rápido
igual, regresando al metabolismo, qué tan rápido es este vaciado, ¿sí? O qué tan rápido llega a nuestro estómago nuestro bolo alimenticio, ¿sí? Para poder ser transformado a glucosa, ¿sí? El tiempo de tránsito a través del intestino delgado, ¿sí? Y la hora del día en que se ingiere la comida. Entonces, como vieron, prácticamente todo tiene que ver con nuestro metabolismo, que también trabaja nuestro metabolismo para poder desdoblar esas estructuras grandes, hacerlas más pequeñitas, para finalmente obtener glucosas, que es lo que necesitamos para transformarlas en energía, esto es en ATPs. Y entonces aquí hay una tablita que dependiendo del tipo de alimento tenemos su GI, ¿sí? Que algunos son más grandes que otros, que tiene que ver con el alimento que se está midiendo, ¿sí? Y para obtener este índice glucémico, se hicieron estudios o se hacen comparaciones con lo que sería una rebanada de pan, ¿sí? Entonces tenemos que el índice glucémico de 70 significa que la comida o bebida causa el 70% de la respuesta de glucosa en sangre. La misma cantidad de carbohidratos de glucosa pura o pan blanco. Esto es, si nos comiéramos 70, si comiéramos pura glucosa, esto sería lo que nos da 70%. Y también es una comparación con lo que nos da una rebanada de pan blanco. Sin embargo, la mayoría de las veces los carbohidratos se comen como una mezcla y juntos con proteínas y grasas que influyen en el índice glucémico, sí, que era lo que estábamos diciendo hace rato. A lo mejor si comen un vegetal que tiene más fibra o que tiene más proteínas y menos azúcar, pues entonces su índice glucémico será bajo. O por ejemplo un trozo de carne que tiene, ese sí tiene más proteínas y menos carbohidratos. Entonces, bueno, también dependiendo del tipo de carne que se está comiendo, entonces tendrá un índice glucémico alto o bajo. Los alimentos con índice glucémico alto causan una mayor respuesta de la glucosa en la sangre que los alimentos con índice bajo. Esto es que los de alto, de ellos obtenemos más glucosas, que mientras de los bajos no tantas. Al mismo tiempo, los alimentos con índice glucémico bajo se digieren y absorben más lentamente que los alimentos que tienen un índice glucémico alto. A diferencia de las otras, no tiene que ver con estructuras, sino solamente con cuánta glucosas existen y entonces uno se digiere más rápido que el otro. Hay muchas discusiones en la comunidad científica, pero actualmente no hay pruebas suficientes para sugerir que una dieta basada en alimentos con IG bajos se asocia con riesgos reducidos de desarrollar enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes. Acuérdense que el IG es más, se tarda más en que en absorber en el intestino, ¿sí? Entonces es por eso que al estar tanto tiempo ahí en el intestino bueno, en el organismo, podríamos pensar que, por llamarlo de alguna forma, que hay exceso de azúcar y entonces estos, pues, están más tiempo ahí, que a lo mejor no se utilizan adecuadamente, ¿sí? Y podrían ser factores para tener este tipo de enfermedades, que no está comprobado todavía, ¿sí? 2.12. Estructuras cíclicas y enlaces A y B glucosídicos, ¿sí? Por eso se les dice glúcidos, porque está formado por glucosas que se les conocen como glucósidos, ¿sí? Los compuestos con grupo OH, NH2 y CH pueden reaccionar con el OH hemiacetálico del carbonato anomérico de un monosacárido con pérdida de una molécula de agua para formar los compuestos llamados generalmente glicosídicos, que tiene que ver con las glucosas, ¿sí? El enlace acetálico establecido se llama enlace glicosídico. La figura muestra la formación de etilglucosídico con una O glicosídico a partir de glucosa y etanol, ¿sí? Entonces tenemos aquí la glucosa,
¿sí? Que al unirse con la otra por medio de este enlace, aquí está el H o H y acá hay otro H, ¿sí? Se unen, ¿sí? Y va a liberar una molécula de agua y entonces ya se van a unir se va a unir con la parte de acá y se va a liberar una molécula de agua, ¿sí? Entonces, según la naturaleza del grupo con el que se reaccionan, se distinguen los O-glucosídicos, los N-glucosídicos y los C-glucosídicos. Perdón. ¿Qué tiene que ver nada más con esto? ¿Sí? Si se están uniendo a una molécula que tiene nitrógeno, que si se están uniendo a una molécula que tiene oxígeno, o que si se están uniendo a una molécula que tiene azufre, ¿sí? Entonces nada más tiene que ver con esto. Con cual en el anterior, vean, no había más que oxígeno, entonces por eso se llama O glicosídico, pero si aquí hubiera un nitrógeno, pues sería N-glicosídico, y si tuviera una S sería S-glucosídico, ¿sí? Como está aquí, ¿sí? Entonces, ese nombre se pone de acuerdo a con qué molécula se está uniendo. Al formar un enlace glucosídico, el carbono anomérico pierde su carácter reductor. Se estabiliza la forma anomérica del monosacárido en la forma en que se reacciona y ya no se puede observar el fenómeno de mutarrotación. Se puede hablar, por lo tanto, de un alfa-glucosídico y un beta o B-glucosídico. Algunos le ponen alfa o beta, pero se llama A-glucosídico y B-glucosídico. Aumenta la solubilidad de la aglicona, facilitando así la eliminación por la orina de compuestos poco solubles en agua. El enlace glicosídico es susceptible a la hidrólisis ácida y a la acción de las enzimas llamadas glicosidasas, ¿sí? Esas moléculas son las que ayudan a romper los enlaces, ¿sí? Ahora, algunos enlaces serán más difíciles de romper que otros. Si se dan cuenta, aquí había un OH, como el de acá, ¿sí? Había aquí. Entonces, al unirse esta molécula con esta otra por medio del OH, bueno, para empezar es O-glucosídico, ¿sí? Pero forma este puentecito. A este puentecito se le conoce como A, ¿sí? Por eso se llama A-glucosídico, ¿sí? En el caso de acá, si se dan cuenta, la molécula está, si lo quieren llamar, al revés, ¿sí? Entonces aquí, ahorita lo vamos a ver en otra imagen, aquí no hay OH. De un lado había un OH y del otro lado no había un OH. Entonces, al juntar las moléculas, lo que hace es que para unirse busca un OH. Si el OH no está a la mano, está de este lado, lo que hace es que busca ese OH, ¿sí? Lo jala para acá para que haya liberación de agua, o sea, de este lado con el otro H hay una liberación de agua, se queda el oxígeno y entonces se une. Esa unión queda como está aquí, como en zigzag, porque le está tomando desde el otro lado, y entonces al quedar así como un poquito más torcida, por llamarlo de alguna forma, adquiere características diferentes esa molécula, ¿sí? Vamos a ver acá. Aquí tenemos los monosacáridos, ¿no? Vean. Como aquí por ejemplo, no tiene el OH, dice CHOH, ¿sí? Este de acá tiene OH y H. Estos dos si se unen, aquí van a formar un A-glucosídico. Pero si se une con como no tiene aquí el OH, sino se usa el OH de que está acá, la idea es que se usen los que están solitos. Entonces, se une jalando y este enlace va a quedar como torcidito, ¿sí? Y entonces ya sería B-glucosídico. En el ejemplo de acá abajo está la glucosa y la fructosa, ¿sí? Que como ya vieron, tienen los H's del mismo lado, ¿sí? Y entonces lo único que hacen es unirse, liberar una molécula de agua y quedar aquí el O en medio, como está aquí, ¿sí? Si es la glucosa, es que no veo, no le entiendo bien a mi imagen. Y entonces nos queda, no es cierto, está al revés. Que es el que queda torcido porque es una glucosa y una
galactosa, perdón. Sí, dice galactosa, ¿sí? Me equivoqué. Entonces es una galactosa con una glucosa y por lo tanto el CH está muy cerca de la orilla, como lo estamos viendo aquí, y entonces lo que busca es al OH del otro extremo, ¿sí? Y queda de esta forma. Podríamos decir que está haciendo que la molécula la jala y la gira para que podamos decir que hace el enlace que va a quedar como ligeramente torcidito. Y acá que es la maltosa, ¿sí? Que está hecha de glucosa con glucosa, ¿sí? Entonces, pues no tienen ningún problema. Del mismo lado están los OHs, se unen fácilmente y se libera una molécula de agua, ¿sí? Si se dan cuenta, la lactosa y la maltosa es más fácil de romper el enlace, es más fácil de digerir, mientras que la lactosa cuesta un poquito más de romper el enlace, por eso hay algunas personas que necesitan una enzima para que se les ayude a romper ese enlace y si no lo tienen, pues no podrán romper tan fácilmente ese enlace y entonces serán intolerantes a la lactosa, ¿sí? Entonces, este es un poquito más difícil de romper, ya que está en otra posición que le confiere cierta estabilidad o cierta fuerza a esa molécula, ¿sí? Con esto, bueno, sería todo. Tienen que resolver el cuestionario 4, que ahora sí quedó larguito, ¿sí? Estas respuestas se encuentran en el documento que ya está en la plataforma, ¿sí? Tienen que hacer la actividad 4, tienen que ver 2 videos, son 2 videos cortitos, tienen que resolver las preguntas y una vez que las contesten con estas ligas que están aquí, del video 1 y del video 2, pues ya podrán entregar, ¿sí? Entonces resuelven el cuestionario y la actividad. Aquí se me olvidó cambiarles cuestionario y actividad 3. Guardan en formato PDF y entregan en la plataforma de Brightspace para que les evalúe su actividad del día de hoy.